Diana Sánchez Barrios, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Qué gusto saludarte. Eres activista, defensora de los derechos humanos, presidenta de la organización Prodiana AC, e impulsaron una ley muy interesante, Chambeando Ando. Sí, muy interesante, pero sobre todo creo que impacta de una manera positiva. Sí. A cientos y miles de comerciantes populares en la vía pública y a los trabajadores no asalariados, porque lo tenemos que regular, porque nuestra Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 10, inciso B, apartados 12 y 13, pues así es como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero ustedes me los han satanizado muchísimo. O sea, el tema del comercio ambulante, cuando el político los necesita, va, les toca la puerta, les pide el voto. Cuando no los necesita por la presión social o del comercio establecido, van, me los corren, me los patean. Bueno, como está sucediendo ahorita, ¿no? Una gran violencia sistemática, la que está sucediendo con este retiro que sale a anunciar nuestra jefa de gobierno, la recuperación del centro histórico, cero tolerancia al comercio popular en la vía pública y de una manera vil, cruel, violentando sus derechos humanos y laborales a estas familias trabajadoras, pues las están despojando de su espacio de trabajo con una forma tan violenta que están asustando a todo el pueblo, a todo el mundo, ¿sabes? ¿Cuál es la actitud o la respuesta ante este fenómeno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? ¿Qué les ha dicho? Bueno, ella apela al diálogo, pero primero parece que va al garrote y luego te abren la puerta para ver si hay diálogo y para hacer alguna presunta negociación. Tú sabes que se entregaron unos predios de altos riesgos en muy malas ubicaciones desde el 2007, que no funcionaron, sí, muchos de ellos, y ahí es donde metieron al sector del comercio. Por eso ellos migran a su lugar de origen, al centro histórico, que es donde venden. No aplicaron una política pública consultada y trabajada con ese sector, que pudo haber sido muy exitosa. Sin embargo, de esos cientos de tantos predios que entregaron, el 90% ha sido una política fallida en ese entonces. Entonces, hoy por hoy lo importante es esta iniciativa ciudadana que estamos proponiendo, la primera con carácter preferente en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país, para regular el comercio popular en la vía pública y los trabajadores no asalariados, con una perspectiva amplia de derechos humanos, con una perspectiva de orden, pero sobre todo dándole prioridad al diálogo, a la participación ciudadana, para que sean efectivas pues esta ley que se está presentando en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Bueno, el espíritu de esta ley es darles un marco jurídico al comercio en la vía pública, en las zonas especiales, para ponernos de acuerdo, es decir, zonas especiales. Sí, zonas especiales del comercio, es donde se tiene que hacer una mesa de trabajo con cada alcaldía, y que por eso la ley Chambeando Ando propone un consejo democrático, participativo, para que tenga participación la ciudadanía, para decidir cuáles van a ser esos espacios especiales del comercio. Eso es muy importante, que no lo decida solo el alcalde, ¿no? Sino que tiene que ir acompañado quienes lo vivimos y los vecinos, para poder ser efectiva este nuevo orden de comercio, con ese nuevo modelo de comercio, para que gane la ciudad, para transparentar, por ejemplo, los pagos. Nosotras pagamos derecho de uso de piso, no se nos reconoce nuestro trabajo, pero no sabemos a dónde queda el dinero. Esta ley habla de la transparencia, de la capacitación en protección civil, habla del debido proceso. Tiene un espíritu de ser de un orden en la vía pública, del cual la reconciliación es importante con los vecinos. Esta iniciativa ciudadana va respaldada se presentó con más de 45,000 firmas. El Instituto Electoral aprobó casi 33,000 firmas que la avalan, y que es un mecanismo... Que podría ser un partido político. Claro, ¿no? Que es un mecanismo que la Ley de Participación Ciudadana nos permitió a los ciudadanos pues poder tener esta ruta jurídica, y logramos rebasarla. Lo que decía la Ley de Participación Ciudadana, decía que con 19,000 firmas podías tener una iniciativa con carácter preferente, y nosotras pues rebasamos la perspectiva con más de 30,000 firmas, ¿no? Claro. Aprobadas. Y entonces, en ese sentido, por eso es importante tener una ley, porque una ley te va a permitir tener un diagnóstico situacional, porque hoy por hoy veo cifras muy alarmantes y muy delicadas, cuando la jefa de gobierno sale a anunciar esta recuperación del centro histórico, y que habla de estadísticas de retiro de 39,210 comerciantes.
De esos 39.210 comerciantes, no sabemos cuál es su estado de vulnerabilidad, cuántos adultos mayores, cuántos discapacitados, cuántos de diversidad sexual. Es decir, un diagnóstico situacional que impacte de manera positiva, porque mucha gente no consigue trabajo tan fácilmente por esas características, ¿sabes? Y el espacio público, en la vía pública, se convierte en una alternativa viable para esos sectores. Y el que retire de una manera violenta como lo están haciendo hoy por hoy en el centro histórico y que salgan a decir una frase tan orgullosa, 39.210 personas retiradas del comercio con violencia, pues yo creo que debería de ser un gobierno que debería de dar vergüenza y mejor generar una política económica efectiva para que se aumenten los empleos y se aumente el salario mínimo, que no alcanza para nada. Mientras la gente tenga necesidad de trabajar, la gente va a buscar un espacio en la vía pública porque la gente es decente. La gente es decente. La gente sale a trabajar. Yo no puedo decirte que qué prefieres, delincuentes o comerciantes. La gente va a salir a subsistir, a que la estén encarcelando y fincando delitos para meterlas al reclusorio. Y eso es muy injusto, es una violación a los derechos humanos, y por eso, hoy por hoy, la ley Chambeando Ando, que se tiene que aprobar en el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, pues tiene que ser subida a pleno para votación a favor o en contra. Te van a hacer caso, Diana, porque... Pues mira, es que no es una ley de Diana, no es una ley que hizo Diana o que hizo este frente de Modecos pro Diana. La hicieron los ciudadanos, la hicieron más de 45,000 personas que pidieron tener un marco jurídico con un orden, con transparencia. No es la ley de Diana. Vamos. Es la ley de la ciudadanía que lo está pidiendo. Y cuando nosotras destapamos la caja de Pandora, de repente los diputados empezaron a presentar iniciativas ciudadanas que violentan los derechos humanos de este sector. Y te voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Con mucho gusto. Por ejemplo, María Rosete, la ley diputada, que es diputada federal, su ley dice: si no sabes leer y escribir, no te van a dar permiso para vender en la vía pública. Fíjate qué gravedad de lo que te estoy diciendo. Es discriminatorio. Totalmente.